Hola, ¿qué tal? Soy Leslie Naomi, te doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este podcast. El día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante, es decir, de salud mental y adicciones. El objetivo de este podcast es invitarte a reflexionar sobre algo que muchas veces ignoramos hasta que nos afecta directamente. Cómo cuidamos nuestra mente, nuestras decisiones y nuestro entorno. Este podcast está basado en el curso Sanamente, Libremente de la plataforma de Saberes MX. Y a lo largo de este episodio vamos a hablar de bienestar emocional, adicciones, sustancias como el fentanilo y las metanfetaminas y algo muy importante, cómo prevenir desde nosotros mismos y desde nuestra red de apoyo. Sin más que decir, comenzamos. Empecemos hablando del bienestar emocional. El bienestar emocional es ese equilibrio que nos permite enfrentar la vida con resiliencia, claridad y estabilidad. Implica reconocer, aceptar y regular nuestras emociones, mantener relaciones saludables y tener un sentido de propósito en nuestra vida. El bienestar emocional se constituye por 7 elementos esenciales, los cuales son 1. Conocernos a nosotros mismos. Es decir, identificar lo que sentimos y por qué. 2. Saber gestionar lo que sentimos, es decir, tener la habilidad de expresar y regular nuestras emociones de una forma saludable. 3. Tener la capacidad de resiliencia, es decir, adaptarnos y recuperarnos ante situaciones difíciles. 4. Tener una red de apoyo sana. 5. Tener una actitud positiva, es decir, mantener una visión constructiva de nosotros mismos y de nuestro entorno. 6. Percepción del riesgo. Interpretar la información y tomar decisiones basadas en las posibles consecuencias. Y 7. El motor. Cuidarnos siempre a nosotros mismos, es decir, el autocuidado. Ser consciente de nuestras propias necesidades físicas, mentales y sociales. Yo sé que como estudiantes, la vida universitaria trae consigo muchos cambios. La presión académica, decisiones importantes, la adaptación a nuevos entornos y situaciones personales. Todo esto puede generar situaciones de estrés y ansiedad. Es importante que sepamos distinguir estos dos mecanismos. El estrés es la respuesta del cuerpo ante una demanda o presión, es decir, es la sensación que sentimos ante un examen, ante una entrega, ante una situación importante. En cierta medida, el estrés puede ser útil. ¿Por qué? Porque nos mantiene alerta y nos permite llevar a cabo la acción. Pero cuando es constante o excesivo, puede afectar nuestra salud, nuestro sueño y nuestro rendimiento académico. Por otro lado, la ansiedad es una sensación constante de preocupación o miedo anticipado. Es estar constantemente pensando en lo que podría salir mal. Es tener un escenario catastrófico del futuro. Cuando no aprendemos a manejar estas emociones, podemos sentirnos abrumados, perder el control o buscar formas rápidas de escapar de lo que sentimos. Y aquí es donde aparece un riesgo importante. El consumo de sustancias como una forma de sentirse mejor y de encontrar una salida fácil a lo que sentimos. Aquí es donde entra en juego un aspecto muy importante, como lo es el autocuidado. Muchas veces creemos que cuidarnos es perder tiempo, pero en realidad es la forma de mantenernos funcionales, estables y conscientes. Cuando no nos escuchamos, el estrés, la ansiedad, la tristeza, etc., se acumulan. Y es ahí donde empezamos a buscar estas salidas rápidas que pueden convertirse en riesgos. El autocuidado es preguntarnos a nosotros mismos cómo nos sentimos, qué necesitamos, qué nos está pasando. Al mismo tiempo es saber organizarnos, saber poner límites, descansar cuando lo necesitamos, hablar con alguien, pedir ayuda sin sentirnos débiles. Es reconocer también nuestras emociones sin juzgarlas, porque lo que sentimos es completamente válido. El autocuidado es sumamente esencial para evitar caer en adicciones. ¿Qué son las adicciones? Cuando hablamos de adicciones, muchas veces pensamos en casos muy extremos, pero la realidad es que una adicción es un proceso que avanza poco a poco.
casi siempre sin que la persona se dé cuenta. Una adicción es una enfermedad crónica que afecta al cerebro, especialmente las áreas relacionadas con el placer, el control y la toma de decisiones. No es falta de voluntad, no es debilidad. Es una condición real que modifica la forma en que pensamos y actuamos. Es importante saber que hay 3 niveles de consumo. Es decir, que una adicción no comienza de un día para otro, sino que se lleva a cabo por estos niveles. El primer nivel es el uso, es decir, un consumo ocasional, en el que no hay consecuencias graves, pero es la puerta de entrada. Por ejemplo, una persona que consume cada que hay una fiesta. En segundo nivel está el abuso. Es cuando el consumo empieza a causar problemas, generalmente porque el consumo comienza a ser más frecuente. Y aquí ya hay manifestaciones como bajo rendimiento, conflictos familiares, gastos excesivos, etc. Y el tercer nivel es la dependencia. Y es cuando el cuerpo y la mente necesitan la sustancia o la conducta para funcionar y aparecen síntomas como irritabilidad, ansiedad, desesperación, pérdida del control, etc. Es importante conocer que hay 2 tipos de adicciones. La 1, adicciones a sustancias, que son las más comunes, en las cuales la persona genera adicción a sustancias como lo son el alcohol, la marihuana, el tabaco, el fentanilo, drogas sintéticas, metanfetaminas, inhalables, medicamentos. Todas, sin excepción, alteran el cerebro y pueden generar una gran dependencia. El segundo tipo de adicción son las adicciones conductuales, las cuales se deben a apuestas, videojuegos, compras compulsivas, un uso excesivo del celular o de redes sociales, ejercicio extremo, adicción al sexo o a la pornografía. En este tipo de adicción, aunque no hay una sustancia física, el efecto sobre el cerebro es similar. Se generan altos niveles de dopamina y se altera el ciclo de motivación-recompensa. Y también se genera al mismo tiempo pérdida del control. ¿Y qué sucede en nuestro país? En México, el panorama es sumamente preocupante. Las cifras más recientes muestran que el consumo de sustancias en jóvenes universitarios ha aumentado más del 400% en la última década, siendo el alcohol la droga más consumida. La realidad es que muchos jóvenes no piden ayuda por miedo al estigma o al que dirán, o por temor de mostrar este signo de debilidad, el cual es sumamente erróneo porque todos necesitamos ayuda. Las señales de alerta más frecuentes en los estudiantes universitarios y en los jóvenes son cambios bruscos de humor, aislamiento y bajo rendimiento escolar. Además, existen barreras que dificultan la prevención de adicciones, como lo son el estigma, la discriminación y la violencia. El estigma es esa etiqueta negativa que la sociedad pone sobre una persona cuando atraviesa una situación difícil. Es ese pensamiento de está así porque quiere, le falta fuerza de voluntad, es un vicio, es problema suyo. Pero la realidad es muy diferente. La salud mental y las adicciones son temas de salud, no de moral y mucho menos de asignación de etiquetas. El estigma es ese que aparece cuando generalizamos o juzgamos sin entender a la persona. Lo peor es que muchas personas, principalmente los jóvenes, dejan de pedir ayuda por miedo al que dirán, por miedo a estos estigmas. La discriminación es otra barrera. Es cuando ese juicio se convierte en acciones que lastiman y hieren a una persona. Puede verse como excluir a alguien, burlarse o humillarlo, minimizar sus emociones, no tomar en serio lo que siente. La discriminación no solo afecta la autoestima, hace que la persona sea más susceptible al consumo de sustancias, empeora la depresión y rompe los lazos de una persona necesarios para recuperarse. Por otro lado, está la violencia. Cuando el estigma y la discriminación avanzan, aparece la violencia, la cual no solo es física, también puede ser emocional, psicológica o social. La violencia se manifiesta
en insultos, en amenazas, en rechazo, en expulsión, en abuso. En nuestro país este es un problema aún más complejo porque se combina con desigualdad, pobreza, inseguridad, falta de acceso a servicios, lo cual también incrementa el riesgo de recaídas y de consumo compulsivo. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque el estigma, la discriminación y la violencia rompen redes de apoyo que son esenciales para la prevención y para la recuperación. Por lo cual reconocer estas barreras nos hace más humanos. Si queremos prevenir y acompañar, el cambio empieza en algo muy simple. No juzgar, escuchar, acompañar. Recordar que cualquiera de nosotros puede pasar por una situación similar. Hablemos de dos sustancias que están marcando un antes y un después en la historia del consumo de drogas tanto en nuestro país como en el mundo. Es decir, el fentanilo y las metanfetaminas. Probablemente son temas que hemos visto en noticias, en redes sociales, en series, incluso en conversaciones casuales, pero pocas veces entendemos realmente lo peligrosas que son. El fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético, el cual fue creado en el ámbito médico con el objetivo de aliviar dolores intensos, como en cirugías o enfermedades graves, pero se ha distorsionado su uso. Cuando se consume fuera de control, sin receta y sin vigilancia médica, se convierte en una sustancia mortal. Lo más alarmante es que una dosis tan pequeña como unos cuantos miligramos puede causar un paro respiratorio y la muerte, mucho más rápido que otras drogas. Además, el fentanilo es ilícito, es decir, que se vende en las calles y puede estar mezclado con otras sustancias. A veces incluso puede venir escondido o disfrazado como pastillas comunes. Se conoce principalmente como M30, como Fenta, como China White, como Fenty, etc. Este engaño hace que muchas personas no sepan realmente lo que están consumiendo y el resultado puede ser fatal desde la primera vez, es decir, desde el primer consumo. El fentanilo no solo afecta al sistema nervioso, también provoca consecuencias psicológicas, deterioro físico y un riesgo enorme de dependencia. En México su presencia ha crecido, impulsada principalmente por mercados ilegales que han encontrado en esta droga un negocio sumamente mortal. Hablando de las metanfetaminas, son conocidas como cristal, meta, ice, crank, met o tachas. Las metanfetaminas son estimulantes potentes que engañan al cerebro. Generalmente provocan sensación de hiperenergía, una falsa confianza, concentración extrema y euforia. Pero esas sensaciones son artificiales. El precio que el cuerpo paga es sumamente alto. Las metas, es decir, las metanfetaminas, destruyen neuronas, provocan ansiedad, causan brotes psicóticos, deterioran dientes, piel, órganos. Aumentan el riesgo de muerte. Lo más difícil es que muchos jóvenes la consumen buscando rendir más en la escuela, aguantar más, pasarla bien, sentirse bien, generar una confianza, sin saber que están entrando en uno de los ciclos de adicción más agresivos. ¿Por qué es importante hablar de estas dos sustancias? Porque en la actualidad están causando un fenómeno social serio. Aumento de sobredosis, mayor presencia en universidades, más personas jóvenes expuestas al consumo y mercados clandestinos cada vez más accesibles. El fentanilo y las metanfetaminas no son drogas fuertes, son drogas mortales. No hay beneficio, no hay glamour, no hay punto medio, solo riesgos, consecuencias y vidas truncadas. Hablemos de otros tipos de sustancias. Por ejemplo, las drogas del amor. Se les llama así a ciertas sustancias que generan una sensación artificial de euforia, confianza, cercanía emocional y afecto intenso hacia otras personas. La más conocida es el éxtasis.
pero también pueden estar relacionadas algunas variantes de metanfetaminas o sustancias sintéticas comúnmente utilizadas en fiestas. ¿Por qué se les llama del amor? Porque alteran la liberación de serotonina, dopamina y oxitocina, las cuales son sustancias químicas liberadas en nuestro cerebro que se encargan de regular principalmente nuestras emociones, el placer y los vínculos afectivos. Pero generan un estado emocional falso, temporal y riesgoso. Nada de lo que ofrecen, es decir, de esas sensaciones, es real. Cuando pasa el efecto, llega un bajón fuerte, ansiedad, irritabilidad, agotamiento e incluso depresión. Hablemos de la clasificación de las drogas según su efecto en el sistema nervioso, porque aunque muchas veces se piense que todas son iguales, la verdad es que actúan de formas muy distintas en el cerebro y en el cuerpo. Se clasifican en 3 tipos. 1. Depresores del sistema nervioso. Estas son sustancias que disminuyen la actividad del cerebro y del sistema nervioso. Producen sensaciones de calma, relajación, desinhibición o sueño. Ejemplos son el alcohol, las benzodiazepinas y algunos medicamentos para dormir. Causan lentitud en el pensamiento, mala coordinación y somnolencia. 2. Drogas estimulantes. Estas hacen exactamente lo contrario. Aceleran el sistema nervioso, generan una sensación falsa de energía, euforia e hiperactividad. Ejemplos de estas drogas son la cocaína, las metanfetaminas y drogas sintéticas, que provocan aumento de la frecuencia cardíaca, sensación de poder con todo, hiperactividad, disminución del sueño y del apetito. 3. Drogas alucinógenas. Estas alteran la percepción de la realidad. Cambian lo que ves, lo que escuchas y lo que sientes, incluso aunque nada esté ocurriendo realmente. Ejemplos de estas drogas son los hongos alucinógenos, sustancias sintéticas y ciertos inhalables. Los efectos típicos son distorsión del tiempo, de colores o de sonidos, pensamientos desorganizados y emociones muy cambiantes. También hay sustancias que están sumamente normalizadas en la sociedad, que vemos todos los días y que por eso a veces olvidamos que también tienen riesgos reales para la salud. Un ejemplo de estas drogas es la marihuana. Esta se ha vuelto tan común que muchas personas creen que es completamente inofensiva. Pero lo cierto es que afecta el cerebro, especialmente en jóvenes cuyo sistema nervioso aún está en desarrollo. Los efectos que esta puede producir son alteración en la memoria, ansiedad y desmotivación. No todo es relax, también tiene un impacto real en la mente y en las decisiones. Otro tipo de droga normalizada son el tabaco y los vapeadores. En los últimos años es cierto que el cigarro tradicional ha sido sustituido por los vapeadores, los cuales aparentemente se presentan como más seguros, de sabores o sin tanto daño. Pero la realidad es que todos tienen un elemento en común, la nicotina, una de las sustancias más adictivas que existen. Estos aumentan la frecuencia cardíaca, producen ansiedad si no se consume y irritabilidad. En los vapeadores, además, los químicos calentados pueden causar lesiones pulmonares graves que no siempre se reportan. Otra sustancia es el alcohol, la cual es la droga más consumida. El alcohol está presente siempre en fiestas, en reuniones, en celebraciones, y por eso muchas veces no lo vemos como una droga, sino como una bebida común. Pero lo es. Tiene efectos estimulantes al inicio y depresores después. Causa desinhibición, euforia o agresividad, lentitud de reflejos. Y algo clave. Consumir alcohol antes de los 15 años aumenta el riesgo de dependencia a largo plazo. Otro tipo de droga son los inhalables. Estas son sustancias químicas de uso común que generalmente se encuentran en comercios, como lo son los solventes, los pegamentos, el thinner, la gasolina, etc., que aspirados producen efectos psicoactivos y son extremadamente peligrosos.
producen mareos, desorientación y alucinaciones. Son de las sustancias más dañinas en el mundo y también de las más subestimadas y accesibles. También están las benzodiazepinas. Las benzos se recetan para la ansiedad, el sueño o crisis emocionales. Son usadas con supervisión médica. Fuera de supervisión se convierten en un riesgo sumamente enorme. Provocan sedación, soñolencia y calma intensa. Lo que empieza como algo para dormir puede terminar en una adicción silenciosa. Todas estas sustancias tienen un punto en común: prometen alivio inmediato. Están tan normalizadas que nosotros creemos que son comunes y que no generan daño. Pero la realidad es que no. Son drogas que causan daños sumamente graves. Hablemos propiamente de lo que sucede en el cerebro que hace que las personas se vuelvan dependientes y sea muy difícil salir de las adicciones. Se habla propiamente de un ciclo de recompensa y culpa. Todo inicia con la búsqueda de recompensa que surge cuando la persona tiene un problema y ve al consumo de esta sustancia, de las drogas, como una salida fácil. Aunque después del consumo llega la culpa, es decir, que la persona se siente culpable por haber consumido. Esa culpa genera malestar. Entonces el cerebro nuevamente interpreta o recuerda ese consumo y vuelve a consumir, como una forma de sentirse mejor y aliviar el malestar. Y es así que se forma un ciclo difícil de romper. No es falta de voluntad, sino que es un mecanismo neurobiológico que se vuelve cada vez más automático en las personas con adicción. A lo largo de todo el podcast hemos hablado de las drogas y las adicciones, pero un aspecto sumamente importante es la prevención. Uno de los aspectos en los que se basa la prevención es en la salutogénesis, el cual se basa en 3 pilares fundamentales. Uno de ellos es la comprensibilidad, es entender lo que ocurre en la vida. Otro es la manejabilidad, es sentir que se tienen los recursos para afrontar situaciones difíciles que pudieran presentarse. Y otro es la significatividad, es decir, encontrarle sentido y propósito a las experiencias de nuestra vida. También entra en juego en la prevención las habilidades asertivas, es decir, comunicar lo que sentimos sin necesidad de agresión y sin necesidad de guardar silencio. Aprender a decir no sin disculparte de más. Aprende a decir no quiero, no me siento cómodo, sin inventar excusas, sin sentir culpa. Es simplemente expresar lo que eres y tus límites. También tolerar la incomodidad del límite. Ser asertivo a veces incomoda a otros, pero eso no significa que estés haciendo algo malo. La asertividad es poder emocional. Otro aspecto sumamente importante es sentir en vez de huir. La verdad es que la mayoría de veces tratamos de evitar una emoción y esa emoción se hace mucho más fuerte. La mayoría de personas puede consumir, recurrir a estas sustancias para huir de sus sentimientos, para huir de sus emociones. Pero escapar no elimina el sentimiento, solo lo aplaza. Y cuando este regresa mucho más duro. Sentir en vez de huir significa nombrar la emoción, permitirla sin miedo, buscar formas sanas de regulación, recordar que sentir no nos hace débiles. Evitar no es sanar. Mirar de frente lo que duele, lo que sentimos, es el primer paso para la prevención. Un factor comunitario que influye en la prevención es la cultura de paz. Esta disminuye la discriminación, el estigma y la violencia, las cuales son barreras para las adicciones. Cuando estamos en una cultura de paz, disminuimos esas barreras. También promueve relaciones seguras y solidarias. La cultura de paz invita a construir espacios donde se puede hablar sin miedo, se escuche sin interrumpir, se desahogue sin ser invalidado y que si se piden límites no se genere conflicto. También la cultura de paz fomenta comunidades que cuidan,
es decir, que se generan redes de apoyo, amigos que no presionan, maestros que escuchan, familias que acompañan, escuelas que educan. En estas condiciones, el consumo problemático y las adicciones disminuyen drásticamente. En general, la cultura de paz impulsa una vida con sentido y bienestar. Esto reduce la necesidad de recurrir a las adicciones, a las drogas, como una salida fácil. Es decir, que construir una cultura de paz empieza como sociedad y empieza también en nosotros mismos, cuando tratamos a los demás con la misma compasión que le daríamos a alguien que amamos. Cuando hay paz, hay menos riesgo de recurrir a sustancias adictivas. Finalmente, quiero recordarte que las adicciones son un tema real, son un tema sumamente importante que muchas veces se minimiza en la sociedad, en nuestro país y especialmente en la población joven. Como jóvenes somos susceptibles a este tipo de adicciones, por la presión académica, por los problemas familiares, económicos, sociales, etcétera, que cada uno de nosotros pudiera tener. Sin embargo, la prevención es la clave. Hablar de lo que sentimos, buscar ayuda, recurrir también a hábitos saludables como el deporte, el arte, la recreación, etcétera, pueden ayudarnos a prevenir el riesgo de adicciones. Finalmente, quiero recordarte que no estás solo y que existen recursos como la línea de la vida, en el cual puedes llamar para pedir ayuda al número 800-911-2000. Siempre habrá alguien dispuesto a ayudarte y a brindarte orientación. Después de todo esto y de toda la información que hemos analizado en este podcast, en este episodio, me quedo con una reflexión. Y es que cuidar nuestra salud mental no es opcional, no es un lujo, es la base para tomar decisiones que realmente nos beneficien. La prevención empieza con cosas pequeñas. Empieza en nuestra manera de pensar, en nuestras decisiones y en nuestra red de apoyo. Soy Leslie Naomi y te invito a seguir reflexionando y construyendo una vida más consciente, una vida con propósito que te lleve a amar lo que haces, a amarte a ti mismo y a prevenir caer en salidas fáciles como lo es el consumo de drogas. Gracias por escuchar y recuerda, nadie está exento, pero todos tenemos el poder de elegir. Y elegir cuidarte siempre será la mejor decisión que puedes tomar.